Durante décadas, el cine nos ha enseñado a mirar la historia como un panteón de héroes, figuras elevadas casi al rango de semidioses, infalibles, inspiradores y destinados a la grandeza. Pero la verdad, esa que rara vez se filma, es más incómoda. Detrás de cada mito hubo una persona común con hambre, con miedo, con carencias emocionales y muchas veces para subir, para llegar a tocar al cielo, pisó a otros sin mirar hacia atrás. Y es que el problema no es querer ser grande. El problema radica en qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Y hoy quiero hablarles de una película que me entretuvo muchísimo y debo confesarles que la vi 3 veces. Se trata de Marty Supreme o Marty Supremo. Una de las películas más arriesgadas, incómodas y estimulantes del cine más reciente. Así que sin más, comencemos. Marty Supreme nos relata la historia de un hombre que, lejos de ser un héroe clásico, se mueve en la frontera entre el talento, la ambición y el oportunismo. No es una cinta deportiva de esas tradicionales. Aunque use ese marco como excusa, es ante todo un retrato psicológico. La película está dirigida por el director Josh Safdie, conocido por un cine un tanto nervioso, caótico y profundamente humano, en títulos como Uncut Gems y Good Times. El director no filma triunfo, filma obsesiones. Y aquí vuelve a demostrar que le interesa menos la meta que el precio emocional del camino. Y antes de entrar en contexto, quiero dejar algo claro desde ya. Marty Supreme es una de mis películas favoritas del 2025. ¿Por qué? Porque es atrevida, incómoda, se atreve a humanizar a sus héroes, exponiendo sus vacíos, sus decisiones cuestionables y sus zonas más oscuras. Este no es el típico biopic que sigue el manual gastado del viaje del héroe, que ya no sabemos de memoria y es bastante aburrido. Aquí no hay glorificación fácil, hay contradicción, hay ego, hay manipulación y también afecto real. Marty no es un villano, pero tampoco es un héroe. Yo diría que más o menos es un antihéroe, impulsado por una ambición desmedida y una astucia casi animal. Manipula, sí. Calcula, más o menos. Pero la película es inteligente al mostrarnos algo más. Momentos genuinos de afecto, vulnerabilidad y necesidad emocional. Marty no quiere solo ganar, quiere ser visto, amado y existir. Y eso lo vuelve profunda y peligrosamente humano. La película avanza con una energía eléctrica casi caótica que busca atrapar al espectador desde el minuto cero. El director juega con sus tramas que parecen desviarse, confundirnos e incluso frustrarnos un poquito. Pero al final entendemos el propósito. Esa sensación de desorden refleja la mente de Marty, un hombre que vive improvisado, adaptándose, aprovechando oportunidades sin pensar demasiado en las consecuencias. Nada está allí por accidente, eso es seguro. Hago una pausa cortita para invitarte a suscribirte a mi canal en YouTube. Activa la campanita de notificación, regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten el cine tanto como tú y yo. Y así podamos crecer juntos en este gran viaje de cine y series de televisión. Así que continuemos.
Visualmente, la película es un acierto total. La fotografía y el diseño de producción nos transportan al New York de los años 50, con una textura casi táctil. Hay humo, sudor, luces duras y espacios cerrados. Esta cinta no es una postal romántica, es una ciudad áspera, competitiva y perfecta para que nazca alguien como Margie. Y ahora hablemos de lo inevitable. La actuación de Timothée Chalamet es, sin exagerar, de otro nivel. Probablemente lo mejor que hemos visto hasta ahora. Aquel niño que vimos en Interstellar ya no existe. Aquí es un actor plenamente formado, magnético, incómodo e impredecible. Chalamet no busca agradar, se entrega completamente al personaje y eso lo palpamos de pies a cabeza. Su Marty no es carismático de una forma tradicional, pero no puedes dejar de mirarlo ni un solo minuto. Pero sin duda el gran logro simbólico de la película está en su final. Sin entrar en spoilers, lo que nos plantea no es una victoria externa, sino una posible redención a través del amor. La aparición de una nueva vida funciona como una metáfora de renacimiento, no de absolución, sino de oportunidad. La idea de que incluso alguien marcado por decisiones cuestionables puede cambiar si está dispuesto a dejar de pensar en sí mismo. Pero por supuesto, la película no es perfecta. Algunos hilos narrativos quedan pocos desarrollados y se sienten casi como relleno. El ejemplo más claro es el arco de las nuevas pelotas, que promete más de lo que finalmente entrega. Además, la intención del director es evidente de manipular emocionalmente al espectador para generar el gancho. Hay un exceso en ciertos momentos y juega muchísimo con ciertos elementos. Estira la cuerda y a veces se le ve la mano. Y bueno, antes de continuar, quiero hacer una aclaración. El personaje principal es Marty, pero lo he llamado en inglés Marty. Así que, bueno, ya saben que si digo Mary es Marty. Marty Supreme es un biopic distinto, valiente y profundamente humano. No busca inspirarte, busca incomodarte. No eleva a su protagonista, al contrario, lo desnuda. Y para mí, esta cinta es un 8.2 sobre 10 y obligada para ver, así que inclúyela en tus listas. Ahora quiero saber tu opinión. Marty, ¿te pareció un genio, un manipulador o ambas cosas? Déjamelo saber todo aquí abajito en los comentarios. Y si te gustó este análisis, por supuesto, regálame un like y comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada, porque al final esta película nos recuerda algo esencial. Los mitos no nacen perfectos, nacen humanos. Yo soy Alfredo Bello y esto fue Marty Supreme y nos vemos en un próximo video. Bye amigos.